1. El sembrador y las 4 tierras. En los campos dorados de Galilea, donde el sol mediterráneo acariciaba suavemente las colinas ondulantes, un hombre salió temprano una mañana con su bolsa de semillas. Era la época de siembra, ese momento crucial del año donde las esperanzas de toda una familia se depositaban en puñados de granos diminutos. El sembrador caminaba con paso seguro por su terreno. Conocía cada palmo de esa tierra que había heredado de su padre. Su mano experimentada se hundía rítmicamente en la bolsa de cuero y con un gesto amplio y generoso esparcía las semillas al viento. Pero algo curioso ocurría. No todas las semillas caían donde él esperaba. Algunas semillas, llevadas por una brisa traviesa, aterrizaron justo en el sendero que bordeaba el campo. Era un camino transitado por comerciantes, pastores y viajeros. La tierra allí estaba endurecida por miles de pasos, compactada como piedra. Las semillas quedaron expuestas, vulnerables, y no tardaron en llegar los pájaros. Con sus picos ágiles y ojos avispados, se dieron un festín. En cuestión de horas, no quedó ni rastro de esas semillas. Otras semillas tuvieron mejor suerte inicial. Cayeron en terreno pedregoso, donde había una delgada capa de tierra fértil que ocultaba un suelo rocoso. Estas semillas germinaron rápidamente, con un entusiasmo sorprendente. Los pequeños brotes verdes asomaron sus cabecitas hacia el sol en tiempo récord, creando la ilusión de un éxito temprano. El sembrador sonrió al verlos, pero su alegría fue efímera. Cuando el sol de mediodía se volvió implacable y los días se tornaron más secos, esos brotes prometedores comenzaron a marchitarse. Sus raíces, impedidas por las rocas, no habían podido profundizar lo suficiente para encontrar agua y nutrientes. Lo que parecía un comienzo próspero se convirtió en una triste escena de plantas mustias, amarillentas, que se secaron bajo el calor despiadado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos proyectos en tu vida empiezan con tanto entusiasmo pero luego se desvanecen? Cuéntanos en los comentarios si te identificas con esta experiencia. Un tercer grupo de semillas encontró un destino igualmente desafiante. Cayeron en tierra que parecía buena, rica y oscura, pero que ocultaba un problema. Estaba infestada de semillas de espinos y maleza. Al principio, todo parecía perfecto. Las semillas germinaron, crecieron, desarrollaron tallos fuertes y hojas verdes, pero no estaban solas en su lucha por la vida. Los espinos, plantas salvajes y resistentes, crecían aún más rápido. Sus raíces agresivas absorbían los nutrientes del suelo, sus hojas anchas bloqueaban la luz solar y sus tallos espinosos competían por cada centímetro de espacio. Pronto, las plantas buenas se vieron sofocadas, ahogadas en una maraña de maleza que las superó en fuerza y resistencia. Sin espacio para crecer, sin luz para hacer fotosíntesis, sin nutrientes para desarrollarse, estas plantas también perecieron. Pero había esperanza en esta historia, porque algunas semillas, las más afortunadas, cayeron en tierra buena. No era perfecta, pero era tierra trabajada con amor, labrada con paciencia, donde el agricultor había invertido tiempo removiendo piedras, arrancando malezas y enriqueciendo el suelo con abono natural. En esta tierra privilegiada, las semillas no solo germinaron, florecieron. Sus raíces se extendieron profundas y fuertes, sus tallos crecieron rectos hacia el cielo, sus hojas se desplegaron amplias y verdes. Con el tiempo produjeron espigas doradas, pesadas de granos. Algunas produjeron 30 veces lo sembrado, otras 60, y las más extraordinarias llegaron a producir 100 veces la semilla original. El sembrador contemplaba su campo con una mezcla de satisfacción y reflexión profunda. Sabía que había sembrado la misma semilla, con la misma técnica, con el mismo cuidado. La diferencia no estaba en él ni en sus semillas,
estaba en el corazón de la tierra que las recibió. ¿Qué tipo de tierra sientes que eres tú en este momento de tu vida? La respuesta podría sorprenderte. Esta parábola, contada hace más de 2 milenios, sigue resonando en nuestros corazones porque habla de algo universalmente humano. Cómo recibimos las ideas, las oportunidades, los consejos y las experiencias que llegan a nuestras vidas. Todos conocemos personas que son como el sendero endurecido. Han pasado por tantas desilusiones, han escuchado tantas promesas vacías que su corazón se ha vuelto impermeable. Las buenas oportunidades rebotan en su superficie, incapaces de penetrar la coraza de escepticismo que han construido para protegerse. También conocemos a los entusiastas impulsivos como el terreno pedregoso. Se emocionan con cada nueva idea, cada nuevo proyecto, cada nueva relación. Pero cuando llegan las primeras dificultades, cuando el trabajo se vuelve arduo o cuando la novedad se desvanece, su interés se marchita tan rápido como había florecido. Y luego están aquellos como la tierra con espinos, personas con buenas intenciones que realmente quieren cambiar, crecer, mejorar, pero sus vidas están tan saturadas de preocupaciones, distracciones, compromisos y urgencias que no tienen espacio mental ni emocional para que algo nuevo realmente arraigue y florezca. Finalmente, están aquellos que han preparado conscientemente el terreno de sus vidas, han trabajado en sus heridas del pasado, han aprendido a distinguir entre lo urgente y lo importante, han creado espacios de reflexión y crecimiento. Cuando la sabiduría llega a sus vidas, encuentra un hogar fértil donde puede crecer y multiplicarse. La belleza de esta historia radica en que no estamos condenados a ser un solo tipo de tierra para siempre. El sendero endurecido puede ser labrado, las piedras pueden ser removidas, los espinos pueden ser arrancados. Cada día tenemos la oportunidad de preparar mejor el suelo de nuestro corazón para recibir lo que la vida quiere ofrecernos. ¿Has notado cómo algunas enseñanzas llegan a tu vida en el momento perfecto? Comparte tu experiencia. Tu historia podría inspirar a alguien más. 2. El hijo pródigo. Una historia de amor incondicional. En una próspera finca de las colinas de Judea, vivía un patriarca respetado con sus 2 hijos. La familia había construido su fortuna a través de generaciones de trabajo duro, comercio inteligente y administración cuidadosa de sus tierras. El padre, ya de cabellos plateados y manos curtidas por años de labor, miraba con orgullo sus campos fértiles y sus rebaños numerosos. Su hijo mayor era todo lo que un padre podía desear: responsable, dedicado, trabajador incansable. Desde el amanecer hasta el anochecer, estaba en los campos supervisando a los trabajadores, revisando las cuentas, planificando las próximas cosechas. Era el tipo de hombre en quien se puede confiar completamente, el heredero perfecto para continuar el legado familiar. Pero su hijo menor era diferente. Tenía esa inquietud que caracteriza a ciertos espíritus jóvenes, esa sed de aventura que no se satisface con la rutina conocida. Sus ojos brillaban cuando escuchaba historias de comerciantes que venían de ciudades lejanas, de fiestas espléndidas en Jerusalén, de oportunidades infinitas más allá de las fronteras familiares. Una tarde, cuando las sombras se alargaban y el aire se llenaba del aroma de los jazmines del jardín, el hijo menor se acercó a su padre con una determinación que ocultaba mal su nerviosismo. «Padre», le dijo con la voz ligeramente temblorosa, pero firme, «dame la parte de la herencia que me corresponde». El silencio que siguió fue ensordecedor. En esa cultura, tal petición era prácticamente equivalente a decir: «Deseo que estuvieras muerto». Era un insulto profundo, una ruptura casi irreconciliable con la tradición y el respeto filial.
Cualquier padre de la época habría tenido derecho a expulsar a semejante hijo de su presencia para siempre, pero este padre era diferente. Con una tristeza infinita en los ojos, pero sin pronunciar una palabra de reproche, el anciano asintió. Sabía que el amor verdadero a veces significa dejar ir, aunque duela más que cualquier otra cosa en el mundo. Dividió sus bienes y entregó al hijo menor su parte correspondiente. ¿Has estado alguna vez en una situación donde amar significaba dejar ir? Cuéntanos qué aprendiste de esa experiencia. En cuestión de días, el joven había convertido sus propiedades en monedas de plata y oro. Con las alforjas llenas y el corazón rebosante de expectativas, partió hacia tierras lejanas. Su destino, las ciudades cosmopolitas donde la vida nocturna nunca terminaba y las oportunidades parecían ilimitadas. Al principio, todo fue exactamente como había soñado. Su dinero le abría todas las puertas, se hospedaba en las mejores posadas, vestía las túnicas más finas, comía en los banquetes más exclusivos. Tenía amigos por docenas, gente encantadora que siempre estaba disponible para acompañarlo en sus aventuras, que reía con sus chistes y aplaudía su generosidad. Noches de música y danza se extendían hasta el amanecer. Días de apuestas en los juegos, inversiones en negocios que prometían ganancias fabulosas, gastos en placeres que nunca había imaginado. Se sentía libre, exitoso, dueño de su destino. ¿Para qué necesitaba las restricciones de la casa paterna cuando podía crear su propio imperio de experiencias? Pero la realidad tiene una manera cruel de hacer cuentas. Los negocios seguros resultaron ser estafas elaboradas. Los amigos leales desaparecieron cuando las monedas comenzaron a escasear. Las sonrisas genuinas se convirtieron en miradas esquivas cuando ya no podía pagar las rondas de bebida. Y para empeorar las cosas, una terrible hambruna azotó la región. ¿Te ha pasado que en los momentos difíciles descubres quiénes son realmente tus amigos? Esta historia toca algo muy profundo sobre las relaciones humanas. En cuestión de meses, el joven que había partido como un príncipe se encontró sin un centavo, sin amigos, sin techo. Su estómago rugía de hambre, su ropa estaba desgarrada y su orgullo había sido pulverizado por la realidad implacable. Desesperado, consiguió trabajo cuidando cerdos para un granjero local. Para un judío, no había trabajo más humillante. Los cerdos eran animales impuros según su tradición religiosa. El olor era nauseabundo, las condiciones insalubres, el salario miserable. Mientras miraba a los animales devorar las algarrobas que él mismo habría comido gustosamente, tocó fondo de la manera más absoluta posible. Fue en ese momento de desesperación total cuando algo extraordinario ocurrió. En medio del lodo y la humillación, comenzó a recordar, no con nostalgia romántica, sino con una claridad dolorosa y reveladora. Recordó la mesa familiar, siempre abundante, siempre abierta. Recordó a los trabajadores de su padre, tratados con dignidad y respeto, comiendo mejor de lo que él comía ahora. Recordó la sonrisa genuina de su padre, esa mirada llena de amor que nunca había sido condicional a su comportamiento perfecto. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen comida abundante?, se dijo. Y yo, aquí me muero de hambre. Pero más profundo que el hambre físico era el hambre emocional. Se dio cuenta de que había estado buscando en lugares equivocados lo que siempre había tenido en casa: amor incondicional, propósito verdadero, pertenencia auténtica. La decisión no fue fácil. Regresar significaba enfrentar su fracaso, admitir su error garrafal, tragarse un orgullo que ya estaba bastante maltrecho, pero también significaba la posibilidad de redención. Preparó cuidadosamente sus palabras. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores.
El viaje de regreso fue largo y lleno de ansiedad. Con cada paso que lo acercaba a casa, su corazón latía más fuerte. Lo recibiría su padre. Habría perdido para siempre su lugar en la familia. ¿Podría siquiera mirar a los ojos a este hombre a quien había herido tan profundamente? Cuando finalmente divisó la casa familiar en la distancia, sus piernas temblaron. Pero algo extraordinario estaba ocurriendo al mismo tiempo en esa casa. El padre, que durante meses había salido cada tarde a mirar el horizonte esperando alguna noticia de su hijo perdido, lo vio venir desde lejos. Era solo una figura en la distancia, pero el corazón de un padre reconoce lo que los ojos apenas pueden distinguir. ¿Has experimentado alguna vez esa conexión inexplicable que existe entre las personas que realmente se aman? Es algo que trasciende la lógica. Sin pensarlo dos veces, sin importarle su dignidad o su edad, el anciano echó a correr. Sus túnicas ondeaban al viento, sus sandalias levantaban polvo, su corazón galopaba más rápido que sus pies. Los trabajadores se quedaron boquiabiertos al ver a su patrón respetado corriendo como un joven enamorado. Cuando llegó donde estaba su hijo, no esperó a escuchar explicaciones o disculpas. Lo abrazó con una fuerza que contenía meses de preocupación, de noches sin dormir, de esperanza mantenida contra toda lógica. Sus lágrimas se mezclaron con las lágrimas de su hijo en un momento de reconciliación que trascendía las palabras. El hijo comenzó a recitar el discurso que había preparado. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero su padre lo interrumpió, no con regaños o reproches, sino con órdenes dirigidas a sus sirvientes. «Rápido, traigan la mejor túnica y vístanlo. Pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo. Vamos a hacer una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ya lo encontramos». La celebración que siguió fue legendaria. Música, danza, comida, risas. Toda la comunidad se unió a la alegría del padre que había recuperado a su hijo. Era como si el muchacho hubiera resucitado de entre los muertos. Pero no todos compartían esa alegría. El hermano mayor, que regresaba de un día agotador de trabajo en los campos, escuchó la música desde lejos. Cuando se enteró del motivo de la celebración, la ira se apoderó de él como una tormenta repentina. Se negó a entrar a la casa. Su padre, mostrando la misma paciencia infinita, salió a buscarlo y a rogarle que se uniera a la fiesta. «Mira», le gritó el hermano mayor, con años de resentimiento acumulado explotando finalmente. «Tantos años he trabajado para ti como un esclavo y jamás desobedecí ninguna de tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, que ha desperdiciado tu dinero con prostitutas, y le ofreces una fiesta con el ternero más gordo». La respuesta del padre reveló la profundidad de su sabiduría y amor. «Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ya lo encontramos». Esta parte de la historia nos hace reflexionar. ¿Alguna vez has sentido resentimiento porque alguien más recibió lo que tú creías merecer más? Es una emoción muy humana, pero la respuesta del Padre nos enseña algo profundo sobre el amor verdadero. Esta parábola extraordinaria nos habla de verdades que trascienden culturas y épocas. Nos muestra que el amor verdadero no se agota, no lleva cuentas, no se retiene como castigo. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para regresar a casa, para reconocer nuestros errores, para comenzar de nuevo. También nos desafía a examinar nuestro propio corazón. ¿Somos como el hijo menor, buscando la felicidad en lugares equivocados? ¿Como el hijo mayor, resentidos por la gracia que otros reciben? ¿O como el padre, capaces de amar sin condiciones y perdonar sin límites?
La historia termina abierta, como muchas de las mejores historias de la vida. No sabemos si el hermano mayor finalmente entró a la celebración, si aprendió a ver la gracia con otros ojos. Esa parte de la historia la escribimos nosotros cada día, en nuestras propias relaciones, en nuestras propias oportunidades de amar incondicionalmente. Lo que sí sabemos es que hay una mesa puesta, hay brazos abiertos esperando, hay un amor que no se cansa de esperar nuestro regreso a casa. Y eso, amigos míos, es la noticia más esperanzadora que existe. 3. El buen samaritano. Cuando el amor rompe barreras. El sol del mediodía caía implacable sobre el serpenteante camino que descendía de Jerusalén hacia Jericó. Era una ruta conocida por su belleza árida y sus peligros ocultos. Las rocas calcáreas brillaban bajo la luz intensa, y el silencio del desierto solo se rompía por el eco lejano de los pasos de algún viajero ocasional o el susurro del viento entre las piedras. Un hombre caminaba solo por esta senda polvorienta. Era judío, probablemente un comerciante que regresaba de hacer negocios en la ciudad santa. Llevaba una bolsa modesta con sus pertenencias y algunas monedas ganadas con honestidad. Sus pensamientos volaban hacia su hogar, hacia su familia que lo esperaba en Jericó, cuando de pronto, como surgidos de las mismas rocas, aparecieron varios bandidos. El ataque fue rápido y brutal. Sin darle oportunidad de defenderse o negociar, los asaltantes lo golpearon salvajemente. Le quitaron su dinero, su ropa, sus sandalias, incluso su manto. Lo que había sido un hombre próspero unos minutos antes, ahora yacía semidesnudo en el polvo del camino, sangrando, semiconsciente, más muerto que vivo. Los bandidos desaparecieron tan rápidamente como habían llegado, llevándose todo lo de valor y dejando atrás solo a un ser humano quebrado, respirando con dificultad bajo el sol despiadado. Las horas pasaron lentamente. El hombre herido derivaba entre la conciencia y la inconsciencia. Su cuerpo, expuesto a los elementos, comenzaba a deshidratarse. Cada respiración era un esfuerzo monumental. La muerte se acercaba sigilosamente con cada minuto que pasaba. Entonces, a lo lejos, se escuchó el sonido de pasos. El herido intentó levantar la cabeza, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. Era un sacerdote que bajaba por el mismo camino, probablemente regresando de cumplir sus deberes en el templo de Jerusalén. ¿Has estado alguna vez en una situación donde realmente necesitabas ayuda? Esa vulnerabilidad nos conecta con algo muy profundo de la experiencia humana. El sacerdote era un hombre respetado, conocedor de las Escrituras, maestro de la ley religiosa. Cuando vio al herido tirado en el camino, se detuvo por un momento. Su corazón se movió con compasión inicial, pero luego comenzaron los cálculos mentales. Si tocaba a este hombre, posiblemente muerto o moribundo, se volvería ceremonialmente impuro según las leyes religiosas. Esto significaría no poder cumplir sus funciones sagradas durante días, tener que someterse a rituales de purificación, explicar su ausencia a sus superiores. Además, ¿y si era una trampa? ¿Y si los bandidos estaban esperando a que alguien se detuviera para asaltarlo también? Con una justificación que calmó su conciencia momentáneamente, el sacerdote se cambió al otro lado del camino y siguió de largo, acelerando el paso para alejarse rápidamente de esa situación incómoda. El herido lo vio partir y con ese último hilo de esperanza que se desvanecía, sintió cómo la desesperación se asentaba en su pecho como una piedra fría. Pero el destino le tenía preparada otra oportunidad. Poco después aparecía un levita, también servidor del templo, también hombre religioso y conocedor de las leyes sagradas. Al igual que el sacerdote, se acercó lo suficiente para evaluar la situación. Vio la gravedad del estado del herido, reconoció la urgencia de la necesidad. Pero los mismos pensamientos que habían paralizado al sacerdote comenzaron a brotar en su mente.
Las mismas excusas teológicas, los mismos miedos prácticos, las mismas racionalizaciones convenientes. Después de todo, él no había causado esta situación, no era su responsabilidad. Tenía sus propias obligaciones, su propia familia que cuidar, sus propios problemas que resolver. Con un suspiro que intentaba sonar compasivo, el levita también se desvió al otro lado del camino y continuó su viaje, dejando al herido cada vez más cerca de la muerte. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando se escucharon nuevos pasos en el camino, pero esta vez los pasos sonaban diferentes, más lentos, acompañados por el suave trote de un burro. El que se acercaba era un samaritano. Aquí es donde la historia toma un giro que debió haber chocado profundamente a quienes la escucharon por primera vez. ¿Sabías que los judíos y samaritanos se odiaban mutuamente por diferencias religiosas y étnicas que venían de siglos atrás? Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Los consideraban impuros racialmente, herejes religiosamente, enemigos culturalmente. Un judío devoto no bebería agua del mismo pozo que un samaritano, no compraría comida de sus manos, no se hospedaría en su casa. El odio mutuo era tan profundo que muchos judíos preferían tomar rutas más largas para evitar pasar por territorio samaritano. Este samaritano viajaba por negocios, con su burro cargado de mercancías. Cuando vio al hombre herido en el camino, no se detuvo a considerar su nacionalidad o religión. No calculó las implicaciones rituales o sociales. No se preocupó por su propia seguridad o conveniencia. Lo que vio fue simplemente un ser humano que sufría, que necesitaba ayuda desesperadamente, que estaba al borde de la muerte. Sin dudar un segundo, se bajó de su burro y se arrodilló junto al herido. Sus manos, curtidas por el trabajo pero increíblemente gentiles, comenzaron a examinar las heridas. Sacó de sus alforjas aceite y vino, elementos básicos pero efectivos para limpiar y desinfectar las heridas en aquella época. Con cuidado infinito, limpió cada herida, aplicó el aceite sanador, vendó los cortes más profundos con tiras de tela que arrancó de su propia ropa. Sus gestos eran los de alguien que había conocido el sufrimiento, que había desarrollado compasión a través de sus propias dificultades. Cuando hubo hecho todo lo que podía hacer allí mismo, cargó cuidadosamente al herido en su burro. El viaje se volvió más lento, más difícil. Tenía que caminar sosteniendo al hombre para que no se cayera, parándose frecuentemente para darle agua, ajustándole las vendas cuando era necesario. Finalmente llegaron a una posada en el camino. El samaritano negoció una habitación, instaló al herido en una cama cómoda, se quedó despierto toda la noche cuidándolo, dándole agua, cambiándole las vendas, asegurándose de que siguiera respirando. Al día siguiente, cuando tuvo que continuar su viaje, el samaritano hizo algo extraordinario. Sacó de su bolsa 2 denarios, el equivalente a 2 días de salario de un trabajador común, y se los dio al posadero. «Cuida de este hombre», le dijo. «Todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese». ¿Te has dado cuenta de que el samaritano no solo dio de su tiempo y recursos, sino que además se comprometió con el futuro de este extraño? Eso es amor en acción. Era un compromiso abierto, una promesa sin límites. No sabía cuánto tiempo tardaría la recuperación, cuánto costarían los medicamentos, la comida, la habitación, pero había decidido que la vida de este hombre valía más que su propia comodidad financiera. Cuando Jesús terminó de contar esta historia, se dirigió al experto en la ley que se la había preguntado: ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los bandidos? La respuesta era obvia, pero tan incómoda que el experto ni siquiera pudo pronunciar la palabra samaritano. Simplemente dijo: «El que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo», fue la respuesta de Jesús. Esta parábola demolió los prejuicios de su época y sigue desafiando los nuestros.
Nos enseña que el amor verdadero no conoce fronteras raciales, religiosas, sociales o políticas. Nos muestra que la verdadera religiosidad no se encuentra en el conocimiento teórico o en el cumplimiento ritual, sino en la compasión práctica hacia el que sufre. También nos confronta con preguntas incómodas sobre nuestras propias excusas. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante el sufrimiento de otros porque era inconveniente, complicado, o porque la persona necesitada no era de nuestro grupo? El sacerdote y el levita tenían buenas razones religiosas para no ayudar. El samaritano tenía buenas razones raciales y culturales para ignorar a su enemigo. Pero solo uno de ellos eligió ver más allá de las barreras artificiales que dividían a la sociedad. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de ayudar a alguien que era muy diferente a ti? ¿Cómo te sentiste después? Comparte tu experiencia. Podría inspirar a otros a actuar con compasión. La historia del buen samaritano nos recuerda que en un mundo lleno de divisiones y prejuicios, cada uno de nosotros tiene la oportunidad diaria de elegir qué tipo de persona quiere ser. Podemos ser como los religiosos que pasaron de largo, justificando nuestra indiferencia con excusas aparentemente válidas. O podemos ser como el samaritano, dispuestos a ver la humanidad compartida que está más allá de todas las diferencias superficiales. Cada día encontramos personas tiradas en el camino de diferentes maneras. Tal vez no están físicamente heridas, pero están emocionalmente quebradas, socialmente marginadas, económicamente desesperadas, espiritualmente perdidas. La pregunta no es si merecen nuestra ayuda, sino si nosotros seremos capaces de reconocer nuestra humanidad compartida y actuar en consecuencia. El amor verdadero nos enseña esta historia. No pregunta por credenciales, no discrimina por origen, no calcula costos. Simplemente ve una necesidad y responde, y en ese acto de compasión sin barreras, tanto el que ayuda como el que es ayudado encuentran algo de lo más sagrado que existe en la experiencia humana. 4. Los talentos, descubriendo el tesoro de nuestros dones. En los tiempos antiguos, cuando los grandes comerciantes emprendían travesías que podían durar meses o incluso años, las decisiones sobre el manejo de sus riquezas requerían una sabiduría especial. Un hombre muy rico, dueño de vastas propiedades y negocios prósperos, se enfrentó precisamente a esta situación cuando tuvo que emprender un viaje largo e incierto a tierras lejanas. Era un empresario astuto que había construido su fortuna no solo con trabajo duro, sino también con una habilidad extraordinaria para identificar el potencial en las personas. No confiaba sus riquezas a cualquiera. Había observado cuidadosamente a sus sirvientes durante años, estudiando sus personalidades, sus fortalezas, sus capacidades de liderazgo y decisión. Antes de partir, reunió a 3 de sus empleados más confiables. Estos no eran simples trabajadores, eran hombres que habían demostrado lealtad, inteligencia y criterio en múltiples ocasiones. Al primero, el más experimentado y hábil en los negocios, le entregó 5 talentos. Un talento era una suma astronómica, equivalente a unos 20 años de salario de un trabajador común. 5 talentos representaban una fortuna que muchos no verían en toda su vida. Al segundo, también competente pero menos experimentado, le confió 2 talentos. Era una cantidad extraordinaria, suficiente para establecer un negocio próspero o comprar una propiedad considerable. Al tercero, el más joven y cauteloso del grupo, le entregó un talento. Aunque era solo uno, seguía siendo una suma que cambiaría la vida de cualquier familia por generaciones. A cada uno según su capacidad, explicó el patrón. No era favoritismo, era sabiduría práctica. Conocía las fortalezas y limitaciones de cada uno y había ajustado la responsabilidad a sus habilidades.
¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener más oportunidades que otras? Esta parábola nos da una perspectiva fascinante sobre este tema. Antes de subir a su carruaje, les dio una instrucción simple pero cargada de expectativas. Hagan negocio con esto hasta que yo vuelva. No les dio un manual detallado. No les especificó exactamente qué debían hacer. Les dio libertad, confianza y la expectativa de que usarían su criterio para multiplicar lo que habían recibido. Los meses pasaron. El hombre de los 5 talentos se sumergió en el mundo de los negocios con una pasión contagiosa. Identificó oportunidades en el mercado de cereales cuando se acercaba la época de cosecha. Invirtió en caravanas comerciales que viajaban hacia regiones prósperas. Compró propiedades en ubicaciones estratégicas que intuía que se valorarían. Cada decisión implicaba riesgo, pero era riesgo calculado. Estudiaba los mercados, consultaba con otros comerciantes experimentados, analizaba las tendencias. No apostaba a ciegas, pero tampoco se paralizaba por el miedo al fracaso. Su principio era simple: si no arriesgo, no gano nada. Si arriesgo inteligentemente, puedo ganar mucho. Sus inversiones florecieron. Los cereales se vendieron con excelentes ganancias cuando llegó la escasez prevista. Las caravanas regresaron con mercancías exóticas que se vendían a precios premium en los mercados locales. Las propiedades se revalorizaron cuando se construyó una nueva ruta comercial cerca de ellas. Al final del periodo, había convertido sus 5 talentos en 10. Había duplicado la inversión de su patrón. ¿Has notado cómo las personas exitosas no solo trabajan duro, sino que también saben identificar oportunidades donde otros ven problemas? Cuéntanos qué oportunidad has identificado recientemente en tu vida. El hombre de los 2 talentos siguió una estrategia similar, aunque más conservadora. Con menos capital inicial, no podía permitirse los mismos riesgos que su compañero, pero eso no lo detuvo. Invirtió en un pequeño negocio de tejidos, comprando lana directamente de los pastores y vendiéndola a los artesanos de la ciudad. Era un negocio que requería trabajo físico y largas horas, pero generaba ganancias constantes. Reinvertía sus ganancias comprando más lana, expandiendo su clientela, mejorando la calidad de su mercancía. Poco a poco, construyó una reputación de honestidad y calidad que le trajo clientes fieles. También él logró duplicar su inversión, convirtiendo los 2 talentos en 4. Había demostrado que el éxito no dependía solo de la cantidad inicial, sino de la actitud y el esfuerzo aplicados. Pero el tercer hombre había tomado un camino completamente diferente. Cuando recibió su talento, lo primero que sintió no fue emoción o gratitud, sino miedo. ¿Y si pierdo este dinero? ¿Y si tomo una mala decisión? ¿Y si mi patrón regresa y está furioso porque no logré los resultados que esperaba? El miedo creció en su mente como una maleza tóxica, ahogando cualquier impulso de acción. Comenzó a imaginarse todos los escenarios posibles de fracaso. Los mercados podían colapsar, los ladrones podían robarlo, los socios comerciales podían estafarlo, las inversiones podían resultar desastrosas. Con cada día que pasaba, el peso de la responsabilidad se sentía más abrumador. Finalmente, tomó una decisión que le pareció la más segura. Enterró el talento en un lugar secreto de su jardín. ¿Te ha paralizado alguna vez el miedo al fracaso? Es una experiencia muy humana, pero esta historia nos muestra las consecuencias de dejar que el miedo tome las decisiones por nosotros. Al menos así, se dijo, no lo perderé. Cuando mi Señor regrese, le podré devolver exactamente lo que me dio. No habrá ganado nada, pero tampoco habrá perdido nada. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Durante los meses siguientes, mientras sus compañeros trabajaban arduamente en sus negocios, él vivía con una ansiedad constante, pero mal dirigida.
No la ansiedad productiva que motiva a la acción, sino la ansiedad paralizante que busca evitar cualquier riesgo. Ocasionalmente desenterraba el talento para asegurarse de que seguía allí, intacto, sin cambios. Y efectivamente, allí estaba, exactamente igual que el día que lo había recibido. Ni más ni menos. Perfectamente preservado y absolutamente inútil. Un día, después de muchos meses, llegaron noticias de que el patrón estaba regresando. Los 3 sirvientes se prepararon para el momento de rendir cuentas, cada uno con sentimientos muy diferentes. Cuando finalmente llegó el día, el patrón reunió a sus 3 empleados en el gran salón de su casa. Su rostro mostraba la fatiga del largo viaje, pero también la expectación de escuchar los resultados de su confianza. El primer siervo se adelantó con paso seguro y una sonrisa orgullosa. «Señor, me diste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5». Y desplegó ante su amo las pruebas de sus exitosas inversiones, contratos firmados, propiedades adquiridas, ganancias documentadas. El rostro del patrón se iluminó con una alegría genuina. «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor». No era solo aprobación, era promoción. El hombre había demostrado que podía manejar responsabilidades mayores, y su patrón estaba listo para darle autoridad sobre una parte significativa de sus negocios. El segundo siervo, animado por la reacción positiva, se acercó con confianza. «Señor, me diste 2 talentos. He ganado otros 2». Sus resultados eran proporcionalmente idénticos a los del primero. La respuesta de su amo fue exactamente la misma. «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor». Fíjate en algo hermoso. El patrón no valoró más al que ganó 10 que al que ganó 4. Lo que valoró fue la fidelidad y el esfuerzo proporcional. ¿Qué nos dice esto sobre cómo deberíamos medir nuestro propio éxito? Ahora era el turno del tercer siervo. Se acercó con paso vacilante, ya ensayando mentalmente la justificación que había perfeccionado durante meses. «Señor», comenzó con voz temblorosa, «sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Y le entregó el talento, exactamente igual que el día que lo había recibido. Sin ganancia, sin pérdida, sin cambio alguno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lentamente, la expresión del patrón cambió de expectación a decepción, de decepción a tristeza, de tristeza a una indignación justa. «Siervo malo y perezoso», respondió finalmente, y cada palabra caía como un martillo. «¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses». La lógica era implacable. Si realmente creía que su amo era tan exigente, ¿por qué no había hecho al menos lo mínimo? Incluso depositar el dinero en el banco habría producido algún crecimiento, pero no había hecho ni siquiera eso. Su excusa reveló la verdadera naturaleza de su problema. No era que conociera demasiado bien a su patrón, sino que no lo conocía en absoluto. Un hombre verdaderamente duro no habría confiado talentos a sus sirvientes en primer lugar. Un hombre verdaderamente injusto no habría celebrado igualmente el éxito proporcional de los 2 primeros sirvientes. «Quiten el talento y denlo al que tiene 10», ordenó el patrón. «Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará». Esta parte de la historia puede sonar dura, pero encierra una verdad profunda sobre cómo funciona la vida. Las oportunidades tienden a multiplicarse para quienes las aprovechan y a desaparecer para quienes las desperdician. Esta parábola extraordinaria
Nos confronta con verdades incómodas, pero liberadoras, sobre el potencial humano y la responsabilidad personal. Primero, nos enseña que todos hemos recibido talentos, no necesariamente dinero, pero sí dones, habilidades, oportunidades, recursos de algún tipo. La cantidad puede variar, pero nadie está vacío de manos. Algunos tienen 5 talentos de inteligencia, otros 2 talentos de creatividad, otros 1 de empatía. Lo importante no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Segundo, nos muestra que el riesgo inteligente es parte esencial del crecimiento. Los 2 sirvientes exitosos no jugaron a la lotería con el dinero de su amo. Tomaron riesgos calculados, basados en conocimiento y esfuerzo. El progreso requiere salir de la zona de confort, pero con sabiduría, no con imprudencia. Tercero, nos confronta con el peligro mortal del miedo paralizante. El tercer siervo no era malvado en el sentido tradicional. No robó, no mintió, no hizo daño activo a nadie. Pero su miedo lo llevó a la inacción, y la inacción prolongada es en sí misma una forma de traición a nuestro potencial. La historia también nos desafía a examinar nuestras excusas. ¿Cuántas veces hemos justificado nuestra falta de acción culpando a las circunstancias, a otras personas, al sistema, a la mala suerte? El tercer siervo culpó a su amo, pero la verdad es que su miedo era el verdadero villano de la historia. ¿Qué talento has estado enterrando por miedo? ¿Qué habilidad, qué sueño, qué oportunidad has estado posponiendo? Reflexiona sobre esto, porque podría ser el momento de desenterrarlo. Finalmente, la parábola nos revela algo hermoso sobre la naturaleza de las oportunidades. Se multiplican cuando las usamos sabiamente. No es que la vida sea injusta con los que tienen poco, es que las oportunidades reconocen a quienes saben valorarlas y las aprovechan. Cada día tenemos la oportunidad de ser como los 2 primeros sirvientes, identificar los talentos que hemos recibido, arriesgarnos inteligentemente a desarrollarlos, trabajar con pasión y dedicación para multiplicarlos. O podemos ser como el tercero, permitir que el miedo nos paralice, enterrar nuestros dones en la tierra de las excusas y desperdiciar el potencial extraordinario que llevamos dentro. La elección, como siempre, es nuestra. Pero la historia nos recuerda que elegir, no elegir, también es una elección y tiene sus consecuencias. Los talentos enterrados no solo no crecen, eventualmente se pierden por completo. ¿Qué vas a hacer hoy con los talentos que has recibido? 5. La perla de gran precio, el valor de lo verdaderamente importante. En los bulliciosos mercados de la antigua Palestina, donde se mezclaban los aromas de especias exóticas con el murmullo constante de comerciantes regateando, había un hombre que había dedicado toda su vida a un oficio muy particular. Era buscador y comerciante de perlas finas. No era una profesión común. Requería un ojo extraordinariamente entrenado, años de experiencia para distinguir entre una perla ordinaria y una excepcional, y conexiones con pescadores de perlas en los rincones más remotos del mundo conocido. Este hombre había desarrollado todas estas habilidades a lo largo de décadas de trabajo meticuloso. Su reputación se extendía desde Jerusalén hasta Antioquía. Los ricos coleccionistas sabían que si buscaban algo realmente especial, algo que fuera más que una simple joya y se convirtiera en una obra de arte, debían acudir a él. Su tienda no era la más grande del mercado, pero era la más respetada entre los conocedores verdaderos. Había comenzado este oficio cuando era apenas un adolescente, trabajando como aprendiz para un viejo comerciante que le había enseñado los secretos del negocio. Aprendió a identificar la procedencia de una perla por su lustre particular, a reconocer las falsificaciones más sofisticadas,
a evaluar no solo el tamaño y la forma, sino también esa cualidad indefinible que hace que una perla sea verdaderamente especial. ¿Has notado cómo las personas que realmente conocen su campo pueden ver cosas que para el resto de nosotros pasan desapercibidas? Es fascinante cómo la experiencia afina nuestra percepción. A lo largo de los años había manejado perlas extraordinarias, había vendido collares a princesas, había decorado las coronas de reyes menores, había visto cómo sus perlas se convertían en regalos de bodas que sellaban alianzas importantes entre familias poderosas. Cada transacción había sido satisfactoria. Cada venta había dejado tanto al comprador como al vendedor contentos con el intercambio. Pero en todos esos años nunca había encontrado la perla perfecta. Esa perla sobre la que susurraban los comerciantes más experimentados en las noches estrelladas, cuando el vino aflojaba las lenguas y los sueños se volvían tangibles. La perla que sería tan perfecta, tan extraordinaria, que cambiaría para siempre la vida de quien la poseyera. Había escuchado rumores a lo largo de los años. Un pescador de perlas en el Mar Rojo hablaba de una perla del tamaño de un huevo de paloma que brillaba con luz propia. Un comerciante de Alejandría juraba haber visto una perla tan perfectamente esférica y luminosa que parecía contener toda la luz del mundo en su interior. Pero siempre resultaban ser exageraciones, historias embellecidas por el tiempo y la distancia. Un día, sin embargo, llegó a su tienda un comerciante que venía de muy lejos, de las costas de la India, donde, según decían, las ostras producían las perlas más extraordinarias del mundo conocido. Era un hombre curtido por años de viajes, con la piel bronceada por sol y viento, y ojos que habían visto maravillas en mercados lejanos. «He oído hablar de ti», le dijo al comerciante de perlas. «Dicen que eres el único hombre en esta región que podría reconocer y valorar adecuadamente lo que traigo». Con manos temblorosas, no de edad, sino de expectación, sacó de su bolsa un pequeño cofre de madera preciosa. Lo abrió lentamente, y la luz que se derramó de su interior pareció iluminar toda la tienda. Allí, reposando sobre terciopelo púrpura, estaba la perla más perfecta que había existido jamás. ¿Has tenido alguna vez ese momento donde encuentras exactamente lo que habías estado buscando toda la vida? Es una experiencia que trasciende lo material. No era solo su tamaño, aunque era considerablemente grande. No era solo su forma, aunque era perfectamente esférica de un modo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Era su lustre, su profundidad, la manera en que parecía capturar y reflejar la luz, no solo desde su superficie, sino desde algún lugar misterioso en su interior. El comerciante experimentado la tomó en sus manos con el respeto que se tiene hacia algo sagrado. La hizo rodar suavemente entre sus palmas. Observó cómo la luz danzaba en sus capas nacaradas. Sintió su peso perfecto, su textura sedosa. Era como si hubiera estado esperando toda su vida para sostener exactamente esta perla. «¿Cuánto pides por ella?», preguntó, aunque su voz salió como un susurro ronco. La cifra que mencionó el comerciante viajero era astronómica. Era más dinero del que la mayoría de las personas verían en varias vidas. Era una suma que podría comprar una finca completa con todos sus trabajadores. Era literalmente una fortuna. Pero para el comerciante de perlas no era solo una transacción comercial. Era el momento culminante de toda su carrera, de toda su vida. Era la oportunidad de poseer algo tan perfecto, tan único, que justificaría todos los años de búsqueda, todos los riesgos tomados, todos los sueños alimentados. No lo dudó ni por un segundo. «Regresa mañana», le dijo al vendedor. «Tendrás tu dinero». Esa noche, el comerciante de perlas no durmió. Se quedó despierto haciendo cálculos, planificando, tomando la decisión más radical de su vida. Para conseguir el dinero necesario,
Tendría que vender absolutamente todo lo que poseía. Su tienda, con su ubicación privilegiada en el mejor barrio comercial. Su casa, donde había vivido durante décadas, llena de recuerdos y comodidades. Su inventario completo de perlas, algunas de las cuales había tardado años en conseguir. Sus herramientas de trabajo, sus muebles, sus ropas finas, todo. ¿Serías capaz de sacrificar todo lo que has construido por algo que sabes que vale la pena? Es una pregunta que va al corazón de lo que realmente valoramos en la vida. Pero mientras hacía estos cálculos, no sentía pena ni desesperación. Sentía una emoción extraña, una libertad que nunca había experimentado. Se estaba desprendiendo de todo lo que tenía para conseguir lo único que realmente importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Vendió su tienda a un competidor que siempre había envidiado su ubicación. Vendió su casa a una familia joven que la había admirado durante años. Una por una, vendió todas sus perlas a otros comerciantes que sabían reconocer su calidad. Algunos de sus colegas pensaron que se había vuelto loco. ¿Por qué sacrificas un negocio próspero, una vida cómoda, un futuro seguro, por una sola perla, sin importar cuán perfecta sea? Le preguntaban. Pero él sabía algo que ellos no entendían. Había encontrado algo tan extraordinario, tan único, que todo lo demás palidecía en comparación. No estaba perdiendo nada, estaba ganando todo. Cuando finalmente tuvo el dinero completo, regresó con el comerciante viajero. La transacción se completó en pocos minutos, pero el momento en que la perla perfecta pasó oficialmente a ser suya se grabó en su memoria con una intensidad que duraría para siempre. Se quedó sentado en lo que antes había sido su tienda, ahora vacía excepto por él y su tesoro, y sintió una paz que nunca había experimentado. No tenía casa, no tenía negocio, no tenía pertenencias, pero tenía algo infinitamente más valioso. Había encontrado y poseía la perfección. Los meses que siguieron trajeron desafíos prácticos. Tuvo que encontrar un lugar donde vivir, una manera de sustentarse. Pero descubrió algo sorprendente. Tener la perla perfecta no lo había empobrecido. Lo había enriquecido de maneras que nunca había imaginado. Otros comerciantes, al saber que poseía esta perla legendaria, comenzaron a buscarlo para consultorías. Su reputación como el hombre que había reconocido y adquirido la perla perfecta se extendió por todas partes. Reyes y nobles querían conocer al hombre con el ojo tan fino que había identificado lo que otros habían pasado por alto. Esta historia nos hace reflexionar. ¿Qué es lo más valioso que has encontrado en tu vida y qué estarías dispuesto a sacrificar por mantenerlo? Pero más importante que el reconocimiento externo era la satisfacción interna. Cada día, cuando contemplaba su perla, recordaba que había sido capaz de reconocer lo verdaderamente valioso cuando lo vio y que había tenido el valor de sacrificar todo lo demás para obtenerlo. Esta parábola, aparentemente simple, encierra verdades profundas sobre la naturaleza del valor y las prioridades en la vida. Nos enseña que hay cosas en la existencia humana que son tan preciosas, tan fundamentalmente importantes, que justifican cualquier sacrificio necesario para obtenerlas. ¿Cuál es tu perla de gran precio? Para algunos, podría ser una relación amorosa verdadera. Vale la pena sacrificar comodidades, orgullos, incluso oportunidades profesionales. Para otros, podría ser una pasión creativa que requiere dejar la seguridad financiera para perseguir un sueño artístico. Para otros más, podría ser un propósito de vida que implica servir a otros, aunque signifique renunciar a ambiciones personales. La sabiduría de la parábola no está en decirnos cuál debería ser nuestra perla, sino en enseñarnos a reconocerla cuando la encontremos y a tener el valor de actuar en consecuencia.
Nos desafía a evaluar honestamente nuestras vidas y preguntarnos si estamos acumulando muchas cosas de valor moderado o si estamos dispuestos a buscar y sacrificar todo por lo que realmente vale la pena. También nos advierte contra el error común de confundir precio con valor. El comerciante de perlas no era un hombre impulsivo, era un experto que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su decisión no fue emocional, sino basada en conocimiento profundo. Sabía que lo que estaba obteniendo valía infinitamente más que lo que estaba dando. En nuestras propias vidas, desarrollar este tipo de sabiduría discriminatoria es esencial. En un mundo lleno de distracciones brillantes, ofertas tentadoras y oportunidades aparentemente valiosas, necesitamos cultivar la habilidad de reconocer qué es verdaderamente precioso y qué es simplemente atractivo en la superficie. La pregunta final que nos deja esta historia es profundamente personal. Cuando encuentres tu perla de gran precio, ¿tendrás el valor de vender todo lo demás para obtenerla? Tu respuesta podría definir el resto de tu vida.